Estimado presidente y miembros de la Junta Pro Semana Santa de Benavente, a los que agradezco el honor de poder dirigirme a ustedes como pregonero. Estimados presidentes de las cofradías de nuestra Semana Santa, que con su generosa dedicación la hacen más hermosa cada año. Autoridades eclesiásticas y civiles que engrandecen este acto con su presencia. Queridos amigos y amigas en la fe y en la tradición cristiana, esas que hoy compartimos especialmente anunciando la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Un compañero de estudios, consagrado como sacerdote, me explicó una vez la importancia del acto penitencial, incluido en los ritos de entrada de las celebraciones eucarísticas, para pedir perdón por nuestros pecados y buscar la piedad del Señor como el mejor modo de disponerse a compartir y fortalecer la fe. Y me dijo que solía aplicar también esa misma fórmula cuando tenía que afrontar compromisos difíciles. Ese es el trance en el que hoy me encuentro y por eso quiero comenzar por pedir humildemente perdón ante ustedes por las torpezas que pueda cometer en mi discurso y ante Dios por los pecados de mi dignidad humana cuando tengo una responsabilidad como esta de pregonar hoy desde aquí la conmemoración cristiana del Tríodo Pascual. Pretenderán mis palabras hacer un recorrido por la celebración de la Semana Santa en Benavente, transitando en paralelo por las etapas del compromiso cristiano que cada cual hemos asumido en nuestras vidas. Este paralelismo que buscaré relatar entre ceremonias, vivencias, reflexiones personales, he querido sintetizarlo bajo el título de este pregón: Semana Santa en Benavente, una comunión de devoción y tradición, un camino de pasión y vida cristiana. Un camino que transita desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, un recorrido a través del Evangelio, en unos días en los que el protagonismo está compartido entre todos los creyentes de cualquier condición. Tanto quienes habéis consagrado vuestra vida a la religión, como sacerdotes, monjas, frailes, como los laicos que vivimos nuestra fe allá en el lugar que ocupamos en la sociedad. La comunidad cristiana está unida así, quizás como en ningún otro momento a lo largo del año. Todos y cada uno estamos llamados a convertirnos durante la Semana Santa en artífices por igual de las ceremonias que dan testimonio del Dios en el que creemos, ya sea implicados como miembros de las cofradías que mantenéis las celebraciones y procesiones, o bien simplemente participando en ellas, con devoción más o menos manifiesta, pero siempre sentida. La Iglesia nos abre todas sus puertas para recorrer en comunión fraterna cada Semana Santa, compartiendo credo, vocación y sentimientos. Nuestras almas, nuestras personas, nuestros corazones, seguramente, como nos ocurre a todos los que estamos aquí, ese credo, esa vocación, esos sentimientos se mezclan para forjarnos y hacernos a cada uno lo que somos. En mi caso, soy cristiano y lo soy gracias a los sólidos principios cristianos de la familia en que nací. Esa familia, formada por mis padres, que me abrieron los ojos a la luz, como antes lo hicieron con ellos mis abuelos y después lo hemos hecho con nuestros hijos. Y me mostraron los valores del Evangelio, de la solidaridad, de vivir en familia las penas y las alegrías, de celebrarlas siempre en comunidad, compartiéndolas con nuestros vecinos o presentándolas ante Dios en nuestra parroquia. Y fue precisamente aquí en la parroquia de San Juan del Mercado, donde yo me inicié en la fe cristiana, con don Elías y con don Vitorino, que muchos de vosotros seguro que lo recordáis. Y como tal, pues conocí la Semana Santa desde una situación, una perspectiva muy privilegiada desde niño, que es la de monaguillo. Fue una experiencia de la que guardo sensaciones y vivencias que, como podrán ir viendo en mis palabras, siguen aflorando cada vez que me acerco a esas imágenes que componen los pasos de nuestras procesiones. Una fe cristiana que fue madurando precisamente gracias al oficio universitario por el que mi vocación me ha llevado. Por algo, el patrón de los universitarios es Santo Tomás de Aquino, de la Orden de los Predicadores Dominicos, fundada por Santo Domingo de Guzmán para presentar el mensaje del Evangelio con la fuerza de la palabra, de la razón y del argumento. Y esos son precisamente las claves que guían mi trabajo como profesor universitario y como matemático. Con estos principios de mi conciencia doy inicio a ese recorrido de fe y tradición por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, recorrido, como les decía, en el que trataré de reflejar nuestras vidas como fieles cristianos siguiendo los pasos de nuestro Redentor. Nos situamos en el Domingo de Ramos, en
En las parroquias se han estado preparando esos ramos de olivo, también de laurel, formando palmas para recibir con júbilo al Dios hecho hombre. El Creador del universo nos ama y ha querido demostrarlo viniendo hasta nosotros. Las calles de Benavente se van a convertir a media mañana en las calles de Jerusalén, esa ciudad santa en la que hace su entrada Jesús, recibido en la procesión de las palmas. Recuerdo cómo, siendo monaguillo, preparábamos esas palmas, lo vivíamos como un juego, buscando la más singular, en cualquier detalle, una hoja, una ramita. Queríamos que Jesús se fijara en nosotros mientras agitábamos ese ramo, y luego lo llevaríamos a nuestras casas para que nuestras madres lo colgaran en el balcón y que durante el resto del año se viera allí, señalando que allí vivía una familia cristiana. Recuerdo también cómo guardábamos esos ramos que sobraban y con ellos preparábamos la ceniza que nos surgiría luego al comenzar al año siguiente la cuaresma purificadora con la que se prepara cada Semana Santa. Nos situamos pues con ese alma limpia como la de un niño y nuestro ramo en la mano, contemplando cómo el paso de Jesús en la borriquilla hace su entrada desde la ermita de la Soledad. Viene portado por las hermanadas y muy antiguas cofradías de la Santa Veracruz y del Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo. Llega nuestro Salvador a lomos de una burra, mostrando la humildad que hace grande su reino. Acompañan los niños de todas las parroquias vestidos con sus túnicas y agitando esos ramos y palmas, acompañando a Jesús camino de la iglesia de Santa María de la Zoague, donde se celebrará la fiesta de la Eucaristía. Es que es así, del mismo modo, volviendo a ser un poco niños como lo fuimos al empezar nuestra vida de fe, como creo que hemos de comenzar la Semana Santa, admirando esperanzados a ese Jesús de los Evangelios que nos está invitando con sencillez a seguirlo y a descubrir ese camino, el camino que la Semana Santa nos va a revelar. Con la llegada del Lunes Santo podemos buscar ese camino en la oración, donde encontraremos la fuerza necesaria para superar el reto diario, ese reto que supone vivir en auténtica comunión cristiana, no solo en nuestra familia, también en nuestra sociedad. A esta oración nos está invitando ese Lunes Santo el Trílogo al Santísimo Cristo de la Salud, que comienza en la iglesia de Santa María del Carmen de Renueva. Impresiona orar ante ese Cristo que nos anuncia el drama de su muerte, ese cuerpo menudo, enjuto, la boca entreabierta, la melena, el enmarañado, sujeto por esa corona de espinas. La fragilidad de ese Cristo nos evoca nuestra propia debilidad humana, enfrentada a la crueldad que atenaza al mundo. Contemplemos a ese Cristo y compartamos con Él tanto dolor, pues dolor por nuestros hermanos que sufren la injusticia, la impiedad, el hambre, las guerras, la crueldad de la propia muerte. Pero el Martes Santo es el momento de incorporar a las parroquias las imágenes y los pasos que desfilarán en las procesiones de los próximos días y que tienen algo especial. Solo se van a mostrar a los fieles en esos días señalados. El resto del año reposan en un discreto retiro entre los silenciosos muros de la ermita de la Soledad. Recuerdo una mezcla de emoción y misterio, como siendo monaguillos aquí en San Juan bajábamos a buscar los pasos a la ermita. Por un momento el corazón se nos encogía al adentrarnos en aquel espacio cerrado, sombrío, donde intuíamos en la penumbra las imágenes talladas por cuidadosos artistas. Costaba distinguir las siluetas de las figuras, pero bastaba intuirlas para estremecerse, presionarse con sus formas, sus rostros casi humanos, gestos y expresiones conmovedoras. En aquel entonces la tarea de subir los pasos pues la hacíamos los monaguillos y ayudantes como un acto discreto, y esto ha ido ganando ahora en dignidad y en belleza. Desde su refundación como una procesión, la procesión de las tinieblas, a cargo de las cofradías mancomunadas del Santo Entierro de la Veracruz, y procesionando las Hermanas de la Luz, con esa identidad propia que tienen como damas de la luz y la soledad. Portando velas que iluminan el negro de sus vestidos y capas, las damas guían el paso de la Virgen que da nombre a la ermita, Nuestra Señora de la Soledad, orando ante la cruz, desamparada y sola. Y el de Jesús, con la cruz a cuestas, mostrando ese rostro agotado de nuestro Señor camino del sacrificio. A ellos les aguarda la iglesia de San Juan. Mientras procesionan el Cristo yacente, ese Cristo de impresionante realismo, con las huellas del sacrificio, la vida recién exhalada, pero con la serenidad de quien espera resurrección y vida eterna. Y la Verónica, dando ese paño con la Santa Faz. Y Nuestra Señora de las Angustias, ataviada con su negro manto bajo el dosel de doradas barras, irán esas imágenes camino a la iglesia de Santa María.
En nuestra vida, del mismo modo, se van acercando, igual que esos pasos a las parroquias en nuestra vida cristiana, cuando dejamos atrás la infancia y caminamos hacia la madurez. La madurez donde nos aguardan en muchos momentos también la soledad y también las angustias. Ante tantas decisiones que debemos tomar, ante el sacrificio de exponernos al mundo, de cargar con la cruz de nuestras propias responsabilidades. Avanzando en el camino de oración y preparación, ahí estamos en vísperas de conmemorar los misterios de la Eucaristía, la crucifixión, la resurrección de Jesucristo. Y así llega el miércoles santo, un día de recogimiento interior, de mirar hacia nuestros corazones, un día para el silencio. La parroquia de la Virgen del Carmen, la cofradía del Santísimo Cristo de la Salud o del Silencio, sus hermanos y damas ataviados con esas túnicas blancas, capirotes rojos, bonachones, nos invitan a acompañarles en su voto de silencio, ese fervoroso silencio guardado desde la piedad que tan solo rompe el canto del Salmo miserere. Es la procesión del silencio, el silencio que envuelve el desfile del Cristo de la Salud, acompañado del paso de nuestro Señor flagelado, esa dramática figura de Jesús retorciéndose mientras es azotado, cuyas palabras al presentar la escena nos hacen estremecer. He aquí el hombre, ece homo. Ahí está Jesús, convertido en el Cristo torturado, envuelto en el silencio. Y tal como lo recuerdo en mi infancia, que nos sobrecoge, que nos interroga, ¿estamos dispuestos al sacrificio que supone ser cristiano? La procesión está además se completa con ese paso del pebetero que hace que el humo del incienso acompañe las plegarias hacia el cielo del miércoles santo. Y siguiendo esa estela, el incienso hacia el cielo, volvemos nuestros ojos a lo alto, elevando esas preguntas por los sufrimientos que nos espantan en esta tierra. Y desde el cielo, desde la noche, Dios nos hace volver la mirada hacia adentro, nos hace buscar en nuestros silencios para encontrar las respuestas, esas que Él ha puesto en el corazón de cada persona, y decirle: aquí estamos, Señor, he aquí a los hombres. El recogimiento continúa en el Jueves Santo, el día para el amor fraterno que nos invita a uno de los momentos esenciales de nuestra fe. Lo acabamos de vivir, la celebración de la Eucaristía, el sacramento de acción de gracias instituido por nuestro Señor Jesucristo durante la última cena. Allí donde la tradición nos recuerda cómo Jesús lavó los pies a sus discípulos, dándoles una lección más de humildad, antes de hacer de aquella cena pasar a ser la reunión más importante de todo cristiano. El encuentro directo con Cristo al partir el pan consagrado como su cuerpo y ofrecer el vino consagrado como su sangre. Los monaguillos nos lo sabíamos de memoria, esa liturgia, en la que diariamente ayudábamos al sacerdote. Pero llegaba el Jueves Santo y el Jueves Santo la Eucaristía era especial, y lo es, no solo por ser más larga o por celebrarse a una hora distinta de la habitual, sino porque el misterio que esconde se revela ese día de un modo particular, haciendo que las frases del ritual resuenen con más significado, llevándonos en comunión al momento exacto en que Jesús las pronunció. Y ese día, finalizada la celebración de la Cena del Señor, llega el momento de custodiar la forma de pan consagrada como cuerpo de Cristo en un monumento que los monaguillos habíamos ayudado a preparar, ese monumento rodeado por candelabros, de la cera de cirios y velas, que llevamos los fieles, que todos traemos, arde lentamente para engrandecer el culto a la Sagrada Forma. Qué recuerdos de infancia, señalando la vela en la familia con unos cortes de cuchillo, frotándolo luego con pimentón para que quedaran bien marcados y así recuperarla después. Y cómo me tranquilizaba la luz de esa vela encendida en casa para protegernos durante las tormentas. Así se mantiene vivo en mí el recuerdo, el olor de las velas ardiendo, la sensación en los dedos de la cera caliente, mientras observaba los rostros recogidos de los fieles en oración ante el monumento. Y luego al caer la noche llega el momento de la procesión de la Santa Veracruz, hermanada con la del Santo Entierro y sus damas de la luz y la soledad. Los monaguillos, con los ciriales y la cruz parroquial la encabezábamos, revestidos con nuestras mejores túnicas. Recuerdo, me permitirán que lo diga, como cura Morán,
nos hizo unas nuevas, nos tomó medidas, unas túnicas de color granate, que yo creo que son las que hoy todavía portan los monaguillos que llevan hoy en día, con las medidas de algunos de los que aquí estamos, de Venancio y mías, que éramos monaguillos entonces. En esa procesión desfilan los nazarenos de la cruz, a los que yo profesaba y profeso una admiración particular, porque conozco en primera persona lo que pesan esas cruces, porque las veía de cerca y veía ese esfuerzo, el sacrificio de quienes las portan, a veces descalzos, a veces coronados por auténticas coronas de espinas lacerando su frente. Y porque ser nazareno, portador de una cruz, es sin duda el gran símbolo del compromiso cristiano. De niño yo también quería ofrecer ese sacrificio si el Señor me ayudaba en mi camino. Y ahora de mayor he descubierto que debo ofrecer mi sacrificio siempre, sin condiciones, porque esa es la mejor ayuda que como cristiano puedo dar a los demás. Tomar la iniciativa para abrir camino cristiano en la vida. Y tras esas cruces vienen los pasos, el de Jesús Nazareno, la Virgen de la Soledad. Junto a ellos además se incorporan desde la ermita la Santa Cruz, esa cruz adorada por los cofrades, vacía, hermosa en la pureza de sus formas. También el eceombo, con sus expresivas manos atadas, de quien es condenado al suplicio. Y la oración en el huerto, esa bella escena del momento en que Jesús, el Hijo de Dios, eleva de rodillas su plegaria al Padre, acompañado de un ángel que lo ampara. La procesión se completa con el paso que más me impresiona desde niño. Es el de la desnudez, el de Jesús crucificado, va a ser crucificado sin sus vestiduras, o el rodopelo, ese atropello al que es sometido el Señor con su martirio en la cruz. Pero ese paso en mi mente, y seguro que en la de todos, está grabado como el judío del clavo, ese personaje de rostro cruel, representación de la maldad humana, que mira con saña a Jesús desvalido, que va a crucificar, mientras sujeta en los dientes una gran punta de hierro que hundirá en la carne del Hijo de Dios. Ahí está, trabajando agachado con la barrena sobre los maderos de la cruz, mientras otro personaje da latigazos a un Cristo que se despoja de sus vestiduras, mostrando las llagas de su cuerpo martirizado, dispuesto a ser clavado en la cruz. Los sentimientos que evocan las figuras de esta procesión culminan en su desenlace, un desenlace que no podía ser otro que frente al Hospital de la Piedad, cantando una salve y rezando una oración por los enfermos de nuestra ciudad. Es la mejor manera de finalizar un Jueves Santo, mostrando cómo Dios se presenta intensamente en nuestras vidas, dispuesto siempre a hacer el camino a nuestro lado, convirtiendo el sacrificio en comunión. Espera en Dios, decía Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Amanece el Viernes Santo, mientras en las calles de Benavente, desde antes que se presente la trémula luz del día, resuena una corneta, rompiendo a golpes secos la madrugada. Es el anuncio de la procesión del encuentro, que va a salir temprano de la iglesia de Santa María bajo la titularidad de la Cofradía de Jesús Nazareno. Aquí mis propios recuerdos han sido reemplazados y eclipsados por los de la infancia de mis hijos, cofrades nazarenos como su abuelo materno, que desde muy niños esperaban ese día para vestir las túnicas moradas y los capirotes amarillos. Sus caras sonolientas, despertados por esa corneta solitaria, y su tesón por acompañar a su abuelo, se entremezclan con la ilusión por formar parte de un acontecimiento importante, por ser protagonistas de una tradición centenaria que continúa generación tras generación. A la puerta de Santa María se unían al resto de hermanos de la cofradía, indistinguibles salvo para nosotros, sus padres, que preocupados intentábamos reconocerlos por esos ojos que miran a través del capirote o por ese calzado que solo podía ser el suyo. La procesión de penitencia y devoción recorrerá en 14 estaciones los momentos vividos por el Señor en su camino hacia la cruz. Es el Vía Crucis, la Vía Dolorosa, señalada por 14 cruces, en cada una de las cuales se rezará una oración especial. Y para hacer juntos ese camino, Jesús el Nazareno y su madre, Nuestra Señora de los Dolores, se buscarán hasta reunirse durante esta procesión del encuentro, mientras transitan por dos pasajes distintos, pero cargados ambos de la misma intensa emoción. Por un lado ese Cristo que carga con la cruz a cuestas, dispuesto con generosidad al sacrificio. Por otro su madre, dolorosa, de rostro lloroso, transido por el sufrimiento, mientras en sus manos los clavos, la corona de espinas y el paño de lágrimas de Cristo su Hijo
Ahí los lleva con la cabeza coronada por 7 estrellas, símbolo de los 7 dolores que le dan nombre. Tras la ceremonia de venia y encuentro, ya continúan unidos hasta concluir la procesión. Y recuerdo que después era el momento para compartir en familia un desayuno especial que aliviara el madrugón y el frío de la mañana y nos repusiera para continuar un día de recogimiento y reflexión ante los monumentos que había dejado el Jueves Santo en las parroquias. Desde esa custodia que guarda el pan consagrado, arropados por el silencio y la penumbra, llegan momentos de oración que aún tienen pleno sentido hoy en día en nuestras vidas. Desde hace unos años, además, una procesión rememora ese recorrido de oración, acompañando al Cristo de los afligidos, esa imagen hierática transida por las aflicciones del mundo. Partiendo de la iglesia, de esta iglesia de San Juan, la procesión realiza 7 paradas, 7 estaciones donde rezar por esas aflicciones, confiando en Dios, como nos enseña el Evangelio de Juan. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En mi infancia, ese día de Viernes Santo, tenía otro de esos momentos singulares que yo viví como monaguillo y que siguen bien guardados en lo hondo de mi corazón. Los que hacíamos los turnos, los monaguillos, aquí al lado del monumento para que no decayeran las velas, comíamos ese día en casa del párroco. Era el único momento del año que teníamos ese privilegio de subir por la escalera del coro, que ya no existe ese coro, y pasar por ahí a la casa parroquial donde nos esperaba una colación de penitencia. Era viernes de ayuno, abstinencia de carne como todos los viernes de Cuaresma, pero había algo reconfortante, una sopa caliente, esas sopas con ojos de aceite, un aroma, un sabor que de verdad todavía recuerdo, y compartiéndola con los Elías. Así, con las fuerzas recobradas, los monaguillos salíamos a primera hora de la tarde a convocar a los fieles a los oficios litúrgicos de la pasión y muerte de Cristo, provistos de carracas y matracas. Las hacíamos sonar enérgicamente, mientras proclamábamos a voces, pero sin gritos, entre el juego y la solemnidad, en San Juan a las 6 santos oficios. Porque no más tarde de las 6 debe rememorarse la muerte salvadora del Señor en la cruz, que los evangelios sitúan cerca de las 3 de la tarde. Así, a la hora señalada, da comienzo la liturgia de la Pasión, que todos los Viernes Santos sustituye a la celebración de la Eucaristía. Las luces apagadas, el sacerdote postrado ante el altar, la proclamación de las lecturas para dar paso al relato completo de la Pasión en el Evangelio. Una lectura compartida por el sacerdote y los fieles, formando todos la historia de la salvación, interrogándonos a cada uno en nuestras vidas. ¿Hemos traicionado como Judas a Jesús? ¿Recurrimos a la violencia cuando nos sentimos acorralados como aquellos discípulos? ¿Cuántas veces hemos negado al Señor como Pedro? ¿Somos cómplices de atormentar a nuestros hermanos, de repartirnos sus vestiduras, de sacrificarlos? ¿Estamos atentos a esas palabras de Jesús en su agonía? La liturgia nos ayuda a respondernos mientras adoramos la cruz, ese árbol donde estuvo clavada la salvación del mundo, y participamos de la muerte salvadora de Jesús, comulgando el pan consagrado del Jueves Santo. Así, reconfortados con el cuerpo de Cristo que se ha entregado por nosotros, esperamos la llegada de la noche del Viernes Santo, cuando inicia su camino desde la iglesia de Santa María la última procesión del día, la magna procesión del Santo Entierro, de la que es titular la cofradía del mismo nombre, en hermanamiento con la Santa Veracruz y sus damas de la luz y las horas. En ella desfilan esas imágenes que llegaron a Santa María el martes santo, el Cristo yacente, la Verónica, la Santísima Virgen de las Angustias. Junto a ellas, el Cristo de los afligidos, el Cristo de los afligidos y otros 3 pasos. El Calvario, esa escena compuesta por la figura de Cristo en la cruz, y a sus pies, implorando con la mirada, su madre, la Virgen María, y su discípulo San Juan. Lo recuerdo de mi infancia, cuando se conocía como el Cristo de los gitanos, cuando lo subían en procesión de penitencia desde la ermita de la Soledad hasta Santa María, en la misma mañana del mismo Viernes Santo. Y los mismos protagonistas que acompañan los últimos instantes de Jesús se reúnen también en otro sobrio paso de esta procesión. La Virgen y San Juan ante el sepulcro, y nos presenta al discípulo con rostro duro y melancólico, reconfortando
a esa madre desvanecida por el dolor de la muerte del hijo, abrazada a la corona de espinas con las que fue torturado. Completa la procesión el paso de la Piedad, patrimonio de esta iglesia de San Juan. Paso que despierta en mí, quizás por ser padre, un sentimiento especial. Recuerdo como siendo monaguillo lo contemplé muchas veces. En el altar, estaba ahí al lado de la antigua sacristía. Siempre me ha impresionado esa escena desgarradora, a la vez hermosa. La madre sentada en un montículo de piedras, sosteniendo la cabeza en los brazos inertes de ese hijo que acaba de morir. En este solemne desfile de la magna procesión del Santo Entierro se alternan el silencio con el canto del Miserere, expresando el dolor de los cristianos por la muerte de nuestro Señor, tragedia con la que culmina su pasión. Del mismo modo que en el Viernes Santo culminan esos sufrimientos del Señor, en nuestra vida hemos de aceptar nuestros propios Viernes Santos, donde también nos encontraremos con esa amarga decepción de quienes considerábamos nuestros discípulos, o con las burlas y los desprecios de quienes esperábamos apoyo, o con la amarga soledad de quien se siente abandonado. Como cristianos tratamos de buscar la salida en el amor que Dios nos ha dado, pero con todo, ¿cuántas veces tenemos que arrastrar nuestra propia cruz? ¿Cuántas veces caemos y necesitamos ayuda? ¿Cuántas veces nos sentimos expoliados, desnudos de nuestras convicciones, moribundos, rodeados de ladrones? ¿Y cómo nos reconforta encontrarnos con almas caritativas que enjuaguen nuestro rostro? ¿Y cuán seguros nos sentimos cuando podemos contar con el aliento de nuestra madre? Muchas son las reflexiones que me evoca ese Viernes Santo, que se debate entre la crucifixión y la angustia de la muerte, pero se abre ya la esperanza de la resurrección prometida. Una resurrección que llegará con el Sábado Santo, donde las procesiones se dan un descanso para dejar todo el protagonismo a la vigilia pascual, celebrada en esa madrugada que busca el domingo, momento en el que Cristo vencerá la muerte y nos descubrirá el sentido de nuestra fe. La vigilia comienza con el fuego bendecido que rompe la oscuridad y transmite la luz al cirio pascual convertido en Cristo resucitado, vencedor sobre las tinieblas. Resuena luego el pregón pascual, celebrando la liturgia de la palabra, que da paso al rito de bienvenida a los neófitos en Cristo, como todos lo somos esa noche. El bautismo del agua bendecida nos purifica del pecado y nos hace renacer a la vida cristiana. Una vida cristiana que celebramos con la luz, el agua y la palabra, en esta misa de gloria, alabando a Dios nuestro Señor. Y una vida cristiana que se abre paso cada día, marcando la senda del amor y la salvación, liberándonos de esa cruz que nos doblegaba y descubriéndonos que Jesús está a nuestro lado y junto a nosotros, gentes de todo el mundo, compartiendo en el camino una fe que no se impone por la guerra, una fe que nos libera por su paz. Por eso, porque los cristianos nunca estamos solos, finalizada la vigilia con la Eucaristía y la noticia de la resurrección de nuestro Señor, todos estaremos invitados a compartir en comunidad la cena pascual, una comunidad cristiana que nos acoge, nos ampara y nos ayuda a superar nuestras debilidades, guiados por la luz de Cristo. La alegría continúa tras la misa de gloria con la llegada del domingo de resurrección, para manifestarse en todo su esplendor en la procesión del resucitado, guiada por las cofradías titulares del Santo Entierro y la Santa Gracia. Desde la iglesia de Santa María inicia su recorrido el paso de la Santísima Virgen, la Virgen de las Angustias, ataviada con su manto de negro luto por la muerte del Hijo. De la iglesia de San Juan parte la imagen de Cristo resucitado, un Cristo que parece levitar sobre los restos del sepulcro y el sudario, alzando su serena mirada al cielo, dando gracias a Dios por el triunfo sobre la muerte, el triunfo de todos los cristianos. Ambos van buscándose camino de la Plaza Mayor, donde se producirá el encuentro. Es el motivo final de la Semana Santa, esperado con ferviente devoción, en una ceremonia que desde niños nos deja hechizados. Entra Cristo por una esquina de la plaza, por otro extremo se aproxima a su Madre la Virgen, portando todavía el dolor de quien no conoce la buena noticia. Y es entonces cuando lo descubre. Y se emociona como nos emocionamos todos los que contemplamos la escena mientras las imágenes se acercan, haciéndose tres venias de saludo contenido, hasta encontrarse. Cristo ha resucitado, proclama el rostro de la Virgen, mientras cae su negro manto y surge de su interior un flamante traje blanco radiante.
Es la apoteosis del instante, donde el cielo se llena de palomas blancas y en el aire resuenan cornetas y tambores, anunciando la gloria, esa gloria con la que culmina la Semana Santa. La misma gloria que podemos sentir en el camino de nuestras vidas cuando, tras sufrir las amarguras y el dolor, nos encontramos a ese Cristo vivo a nuestro lado. Es el Dios de nuestra fe, que se nos presenta en las grandes ocasiones, como en los sacramentos, pero que no debemos de olvidarlo. Está siempre a nuestro lado, camina con nosotros y hace que se nos caigan esos mantos oscuros que nos cubren, para que en nuestro corazón se quite la tristeza y se torne alegría, una alegría serena y profunda de los cristianos. Quiero, con este sentimiento, entrar en la conclusión del pregón, este pregón del camino de pasión, vida cristiana, dirigiéndome especialmente a ustedes, estimados alcaldes, caballeros y mayordomos, porque es de justicia darle las gracias a ustedes y a sus cofradías por hacer posible que Benavente celebre cada año tan magna Semana Santa. Nuestra ciudad y las parroquias que la conforman estarán siempre en deuda con sus cofradías, que desde el respeto y la colaboración con las autoridades eclesiásticas y civiles conjugan con dedicación, cariño, esmero, una costumbre centenaria con una devoción profunda y sincera. Nada tenemos que envidiar los benaventanos de otras ciudades que presumen de su Semana Santa. Y no porque la envidia sea pecado, no, sino porque los actos litúrgicos y las procesiones que aquí se celebran tienen el brillo y la religiosidad de las más solemnes tradiciones, esas que pasan de padres a hijos, esas que nos forjan como personas desde que somos niños y que nos dan la vida al pasar los años. Como dejó escrito don Miguel de Unamuno en sus versos a las procesiones castellanas. Decía don Miguel: era la misma procesión de antaño. El anciano cree ver la que vio de niño, y el niño, aun sin darse de ello cuenta, espera ver la misma cuando llegue anciano, si llega y no ha pasado más. Ni monarquía, ni dictadura, ni revuelta, ni república. Pasan los pasos y los llevan los mozos. Estas son las palabras del que fuera rector de la Universidad de Salamanca, que aún resuenan en su Real Capilla de San Jerónimo durante los oficios que cada Semana Santa celebramos los universitarios. Palabras que me atrevo a aplicar también a Benavente, mi cuna, mi ciudad, de la que me siento orgulloso y para la que deseo los mayores reconocimientos. Ojalá que así lo estimen los responsables de otorgarle las máximas distinciones de interés turístico, pero más importante aún, ojalá que cada uno de los que llevamos a bien haber nacido en Benavente sigamos contribuyendo a engrandecer esta Semana Santa con nuestra fe, con nuestro recogimiento y con nuestro fervor. Que así sea, con la ayuda de Dios, nuestro Señor.